Capítulo 33. Aunque la calefacción del coche no estaba encendida, Sam empezaba a sudar, pero seleccionó el submenú de la opción B, que mostraba las conversaciones previstas desde las 6 de la mañana del día que se iniciaba hasta las 6 de la tarde. Los nombres estaban precedidos por el encabezamiento: 450 conversiones previstas. El nombre de Harry Talbot tampoco aparecía en aquella lista. El apartado C, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche del martes. Indicaba que la previsión de conversiones prevista era de 274. Aquella tercera y última lista incluía el nombre de Harry Talbot. Sumó mentalmente los números de cada fase de las tres conversiones: 380, 450 y 274, que totalizaban 1104, que era la misma cifra anotada al principio de la lista de conversiones pendientes. Añadió 1967, el total de la lista de los ya convertidos, y el global total, 3071, era probablemente el censo de Moonlight Cove. La próxima vez que el reloj señalara la medianoche y un poco menos de 24 horas a partir de aquel momento, todo el pueblo estaría convertido, afuera lo que fuera. Salió del submenú y cuando se disponía a parar el motor del coche para marcharse, en la pantalla apareció la palabra alerta, al tiempo que parpadeaba. El miedo se apoderó de él, pues estaba seguro de que habían descubierto a un intruso husmeando en su programa. Debía de haber accionado alguna alarma inútil. En lugar de abrir la puerta y salir corriendo, miró la pantalla, atraído por la curiosidad. Registro de llamadas indica agente del FBI en Moonlight Cove. Lugar de llamada: cabina gasolinera Shell, Ocean Avenue. La alerta se refería a él, aunque no porque supieran que estaba sentado en uno de sus coches patrullas investigando el programa New Wave Moonhawk. Era evidente que esos bastardos estaban conectados con el banco de datos de la compañía telefónica y de vez en cuando repasaban los registros para saber quién había telefoneado, desde dónde y a qué números, incluso desde las cabinas del pueblo, que se suponía eran seguras en cualquier parte para un agente camuflado. No dejaban ningún cabo por atar y contaban con unos medios electrónicos que cada vez eran más sorprendentes. Hora de llamada: 17:31, lunes 13 de octubre. Al menos no controlaban las llamadas minuto a minuto, ni siquiera hora a hora. Era evidente que el ordenador se ponía en contacto con la compañía telefónica según su horario establecido, quizá cada 6 u 8 horas. De otra forma, hubieran advertido su presencia poco después de haber telefoneado a Scott a primeras horas de la tarde. Después del enunciado destino llamada, apareció el número del teléfono de su casa y su dirección en Sherman Oaks, seguido de: llamada efectuada por Samuel H. Booker. Forma de pago: tarjeta de crédito telefónico. Clase de tarjeta: por cuenta de empresa. Dirección de empresa: Departamento Federal de Investigación de Washington, D.C. Empezarían a rastrear los hoteles, pero como se alojaba en el único alojamiento de Moonlight Cove, el trabajo resultaría fácil. Se preguntó si tenía tiempo de regresar a Cove Lodge, coger el coche y dirigirse a la próxima localidad. Aberdeen West, donde podría llamar a la oficina de San Francisco desde un teléfono no intervenido. Ya había descubierto lo suficiente como para saber que en aquel maldito pueblo estaban ocurriendo cosas muy extrañas, que justificaban la intervención de las autoridades federales y una investigación a fondo. Sin embargo, las próximas palabras que aparecieron en el VDT le convencieron de que si regresaba al Cove Lodge le atraparían antes de que pudiera salir del pueblo.
y si caía en sus manos, aumentaría la cifra estadística de muertes accidentales. Conocía también su domicilio, así que Scott podía también estar en peligro. No ahora, no allí en Los Ángeles, pero tal vez mañana. Solicito diálogo. Watkins. Skolnick. ¿Estás ahí? Skolnick. Sí. Watkins. Intenta en Cove Lodge. Skolnick. Ahora mismo. Ya uno de los policías, Skolnick, se ponía en marcha para ver si Sam estaba registrado en el Cove Lodge y la historia que le había contado al recepcionista, que era un agente de bolsa de Los Ángeles, recorriendo la costa en busca de un lugar para la jubilación anticipada, ya no servía. Watkins. ¿Peterson? Peterson. Aquí estoy. Era probable que no tuvieran que mecanografiar los nombres. La conexión de cada nombre debía de identificarle por el ordenador central y su nombre se imprimiría de forma automática con solo pulsar una tecla. Rápido, fácil. Watkins. Ayuda a Skolnick. Peterson. Hecho. Watkins. No le matéis hasta haberle interrogado. En todo Moonlight Cove, los policías en coche patrullas se hablaban unos a otros por ordenador, fuera de las ondas habituales, de manera que nadie pudiera interferirles. Pese a que Sam les espiaba sin que ellos lo supieran, sabía que se enfrentaba a un enemigo casi tan poderoso como Dios. Watkins. ¿Danbury? Danbury. Aquí. C.G. Watkins. Bloquea Ocean Avenue hasta autopista. Danbury. Hecho. Shattuck. ¿Qué hay de la niña Foster? Sam tuvo un sobresalto al ver aparecer en la pantalla el nombre de Shattuck. La alerta, al parecer, se había encendido en el ordenador de su casa, quizás incluso accionando una señal sonora para despertarle. Watkins. Sigue sin aparecer. Shattuck. No podemos arriesgarnos a que el fisgón se tropiece con ella. Watkins. El pueblo está rodeado por centinelas. La cazarán cuando entre. Shattuck. Ha visto demasiado. Sam había leído artículos sobre Thomas Shattuck en revistas y periódicos. El tipo era una celebridad y el genio de la informática del siglo y bastante feo a juzgar por las fotografías. Fascinado por aquel revelador diálogo que incriminaba a la celebridad y a su fuerza de policía sobornada, Sam no captó de inmediato el significado de las órdenes entre el jefe Watkins y Danbury. Danbury. Aquí. C.G. Bloquea Ocean Avenue hasta autopista. Hecho. Entonces cayó en la cuenta de que Danbury estaba en comisaría. C.G., que significaba cuartel general, o sea, el edificio municipal, y en cualquier momento iba a salir por la puerta posterior para subir a uno de los 4 coches patrullas del aparcamiento. ¡Mierda! Sam separó los cables del encendido, el motor se paró y la pantalla se apagó. Un segundo después, Danbury abrió la puerta trasera del edificio municipal y corrió al aparcamiento. Capítulo 34. Cuando los gritos cesaron, Tessa salió del trance de terror y volvió al teléfono. Seguía sin línea. ¿Dónde estaba Kim? La recepción del motel estaba cerrada a aquellas horas, pero ¿no tenía el encargado una vivienda contigua? ¿No había oído el jaleo? ¿O acaso era uno de los salvajes del pasillo? Habían derribado una puerta. Podían derribar también la suya. Acercó una de las sillas y atrancó la puerta con el respaldo. Ya no pensaba que la buscaran a ella por ser la hermana de Janice y está dispuesta a descubrir la verdad. Aquella explicación no era un motivo para atacar a otros huéspedes que nada tenían que ver con Janice. Era cosa de locos. No comprendía lo que estaba ocurriendo, pero estaba segura del peligro que corría. Un asesino psicópata. No, varios psicópatas, a juzgar por el ruido que hacían alguna secta satánica como la familia Manson o, aún peor, corría suelta por el motel.
Ya habían asesinado a 2 personas y podían hacer lo mismo con ella, solo por placer de matar. Le parecía estar viviendo una pesadilla. Esperaba que las paredes se hincharan y estallaran, como solía ocurrir en las pesadillas, pero permanecían sólidas y los colores de los objetos eran demasiado vivos para formar parte del escenario de un sueño. Abrió y volvió a oír voces, ya no al fondo del pasillo, cerca de su puerta. Hubiera deseado que la puerta dispusiera de una mirilla para ver el otro lado. No obstante, en el umbral había una pequeña rendija, así que Tessa se tendió en el suelo, presionó la mejilla contra la alfombra y, forzando la vista, miró el suelo del pasillo. Desde aquella perspectiva tan limitada, vio algo que pasaba de largo con tal rapidez que sus ojos apenas pudieron seguirlo. Aunque vislumbró sus pies y fue suficiente para alterar su idea de lo que sucedía. No se trataba de una demostración de salvajismo humano como en el baño de sangre que había presenciado en Irlanda del Norte. Aquello era un encuentro con lo desconocido, una ruptura con la realidad, un repentino salto del mundo normal al misterio. Eran unos pies oscuros, peludos, anchos, planos y sorprendentemente largos. Algo golpeó la puerta, con fuerza. Tessa se incorporó de golpe y se apartó del recibidor. Oía la mezcla extraña de sonidos de animales interrumpidos por palabras jadeantes e inconexas. Se dirigió a la ventana, abrió el seguro y desplazó el panel corredero. Otro golpe en la puerta. El estampido era tan fuerte que a Tessa le pareció encontrarse dentro de un tambor. No caería con tanta facilidad como la de los otros huéspedes, gracias a la silla, pero tampoco resistiría mucho. Se sentó en el alféizar, sacó las piernas y miró abajo. El asfalto resplandecía a causa de la humedad dejada por la bruma y la luz amarillenta de las farolas le indicó que estaba a un par de metros. Un salto fácil. Volvió a aporrear la puerta y saltaron astillas de la madera. Tessa se lanzó al vacío, aterrizó sobre el pavimento húmedo y debido a la suela de goma de las zapatillas resbaló, aunque sin llegar a caer. Arriba, en la habitación que acababa de dejar, se oía el trépido de maderas rotas y chirridos metálicos debido a que la cerradura de la puerta empezaba a ceder. Estaba cerca del extremo norte del edificio. En esa dirección creyó ver algo que se movía en la oscuridad. Quizá no se tratara más que de una lengua de niebla arrastrada por el viento, pero no quería arriesgarse, por lo que corrió hacia el sur, con el inmenso mar negro al fondo, al otro lado de la barandilla. Cuando llegó al final del edificio, un estruendo hizo eco en la noche. La puerta de su habitación había caído. Capítulo 35. Sam no podía escabullirse del coche patrulla sin llamar la atención de Danbury. Tenía 4 coches a su disposición, así que tenía el 75% de posibilidades de no ser visto si permanecía dentro del automóvil. Se deslizó tanto como pudo por el asiento del conductor y se recostó en el lado derecho debajo del ordenador. Danbury se dirigió al coche contiguo. Cuando, con el cuello retorcido, Sam asomó la nariz por la ventana del pasajero y vio que Danbury abría la puerta del coche. Rogó a Dios que el poli permaneciera de espaldas, ya que el interior del coche, donde se agazapaba, estaba iluminado por las luces del aparcamiento. El oficial entró en el coche, cerró la puerta y Sam respiró con alivio. El motor se puso en marcha y Danbury abandonó el lugar. Al llegar al callejón aceleró, los neumáticos chirriaron y en cuestión de segundos se perdió en la noche. Aunque Sam se moría de ganas de volver a conectar el ordenador para saber si Watkins y Shattuck seguían conversando, era consciente de que no podía arriesgarse. A medida que se incrementara la caza del hombre, el cuartel del policía del edificio municipal iría convirtiéndose en un lugar muy concurrido. Como no quería que supiera que
había estado husmeando en su ordenador ni que había captado su conversación, hizo uso de las herramientas para volver a colocar los cables y la llave de contacto en su sitio. Salió del coche, apretó el cierre de seguridad y cerró la puerta. No tenía intención de salir por el callejón, pues podía llegar un coche patrulla por alguna de las dos salidas y descubrirle con la luz de los faros. Así que corrió a hurtadillas hasta la calle cercana, abrió una verja y entró en el jardín trasero de una casa decrépita de estilo victoriano, cuyos propietarios habían dejado crecer tanto la maleza que pronto no sería visible las ventanas. Caminó por la pared lateral, cruzó el césped de la entrada y se encontró en Pacific Drive, una manzana al sur de Ocean Avenue. Las sirenas no enturbiaban la calma de la noche. No se oían gritos, ni pasos corriendo, ni silbidos de alarma, pero Sam sabía que había despertado un monstruo de varias cabezas y que aquella singular hidra iba en su busca. Capítulo 36. Mike Pacer no sabía qué hacer. Estaba asustado, confuso y asustado, por lo que no podía pensar con claridad. Aunque necesitaba discurrir con la agilidad y agudeza de un hombre, la parte de animal de su ser continuaba entrometiéndose. Su mente trabajaba deprisa y con precisión, pero no conseguía retener una línea de pensamiento más allá de 2 minutos. La agilidad mental, la chispa, no bastaban para solucionar un problema como aquel. Era preciso, para solucionar un problema como aquel, que reflexionara y profundizara. Por desgracia, su capacidad intelectual estaba muy disminuida. Cuando por fin consiguió dejar de aullar y levantarse del suelo de la cocina, se dirigió al comedor, pasando por el saloncito hasta el pequeño distribuidor del dormitorio y a continuación al baño. Todo lo hizo a 4 patas, incorporándose sobre los cuartos traseros al cruzar el umbral del dormitorio, incapaz de mantener erguido, aunque con la flexibilidad suficiente como para conseguirlo a medias. En el cuarto de baño, que solo estaba iluminado por un rayo de luna que se filtraba por la ventana, se encaramó al lavabo y se miró al espejo del botiquín. Vio su reflejo entre sombras, sin detalles. Creía creer que había recuperado su aspecto normal, que su sensación de estar atrapado en su estado alterado no era sino una alucinación. Sí, quería creerlo, aunque no podía mantenerse erguido, aunque era consciente de que sus manos con pezuñas y de la extraña forma de la cabeza y los hombros y de la manera en la que la espalda se unía a las caderas. «Enciende la luz», se dijo. No podía. «Enciende la luz». Tenía miedo. Era necesario que encendiera la luz y se contemplara en el espejo. Pero se agarró con fuerza al lavabo y no se movió. «Enciende la luz». Siguió inclinado frente al espejo en tinieblas, observando con atención la silueta indistinta, viendo poco más que el resplandor ámbar de los ojos. «Enciende la luz». Dejó escapar un lloriqueo de angustia y terror. Shadrach, pensó de pronto. Shadrach tenía que decírselo. Él sabría qué hacer. Shadrach era su única esperanza. Saltó del lavabo, salió a toda prisa del baño y entró en el dormitorio, hacia el teléfono de la mesilla. Entretanto, iba repitiendo con una voz que alternaba entre el tono agudo y el gutural el nombre de su salvador como si fuera una palabra mágica. «Shadrach, Shadrach, Shadrach». Capítulo 37. Tessa buscó refugio en una lavandería automática que funcionaba durante las 24 horas del día. Situada a 4 manzanas al este de Cobb Lodge y muy cerca de Ocean Avenue,
Quería algún lugar iluminado y los tubos de neón no permitían sombras. Sola en el establecimiento, se sentó en una desvencijada silla de plástico amarillo y se quedó observando las puertas de las centrifugadoras, como si la compresión pudiera llegarle a través de alguna fuente cósmica comunicada con aquellos círculos de cristal. Como autora de documentales, tenía que ser perspicaz en aspectos de la vida que dieran coherencia narrativa y visual a una película. Por consiguiente, no le resultaba difícil ver muestras de ocultismo, muerte y fuerzas desconocidas en aquel inquietante pueblo. Las criaturas fantásticas del motel seguro que eran las responsables de los alaridos que había escuchado en la playa aquella noche, y no cabía duda de que su hermana había perecido en manos de aquellos seres, fueran lo que fueran. Y ello explicaba por qué las autoridades habían insistido tanto a su madre en que autorizara la incineración del cadáver de Janis. No porque sus restos estuvieran corroídos por el agua del mar y medio devorados por los peces, sino para evitar que surgieran preguntas sin respuestas en una autopsia imparcial. También detectaba reflejos de corrupción en las autoridades locales, referente al aspecto que ofrecía Ocean Avenue, donde demasiados escaparates estaban vacíos y demasiados comercios o a punto de cerrar, algo incomprensible en un pueblo en el que el desempleo prácticamente no existía. Había observado un aire de solemnidad en la gente que había visto por las calles, así como una actividad y prisas que parecían extrañas en una tranquila localidad costera apenas contaminada por el ajetreo de la vida moderna. De todos modos, su conocimiento de los síntomas no incluía una explicación del interés de la policía en ocultar la verdadera naturaleza de la muerte de Janis, ni de por qué, a pesar de su prosperidad, el pueblo parecía sufrir una depresión económica. Y tampoco sabía qué diablos eran aquellos seres de pesadilla del motel. Su habilidad para reconocer hechos extraños no suponía que pudiera averiguar ni el origen de las causas. Sentía escalofríos. Mientras contemplaba los fluorescentes, percibía el aroma de detergentes, lejías, suavizantes y el olor rancio de colillas apagadas en los ceniceros reflejados con arena, y pensaba qué haría a continuación. No había descartado su propósito de seguir investigando la muerte de Janis, pero ya no tenía la audacia de pensar que podía jugar a los detectives ella sola. Necesitaba ayuda y debería obtenerla de las autoridades federales o estatales. Lo primero que tenía que hacer era salir de Moonlight Cove viva. Su coche estaba en el Cove Lodge, pero no tenía la menor intención de ir a recogerlo. Aquellos monstruos quizá continuaran en el motel o vigilaran desde los matorrales, árboles o sombras que formaban parte integral de la localidad. Al igual que Carmel, California, y en muchos lugares de la costa, Moonlight Cove era un pueblo construido en un bosque de cara al mar. A Tessa le encantaba Carmel por la espléndida armonía de la obra del hombre y la naturaleza, donde la geografía y la arquitectura muy a menudo parecían obra del mismo artista. Moonlight Cove, sin embargo, no había sacado provecho de su exuberante verdor e ingeniosas sombras nocturnas, como Carmel. Más bien daba la impresión de estar revestido de una fina capa de civilización, debajo de la cual algo salvaje, incluso primitivo, vigilaba y aguardaba. Cada arboleda y cada calle en sombras no constituían un entorno de belleza, sino de misterio y muerte. Moonlight Cove le parecía mucho más atractivo si todas las calles, pasadizos, parques y bosques estuvieran iluminados con los mismos fluorescentes de la lavandería en que se hallaba. Tal vez la policía hubiera acudido al Cove Lodge a oír los gritos y ruidos. Pero eso no era un consuelo. La policía formaba parte del problema. Querrían interrogarla sobre el asesinato de los otros huéspedes. Descubrirían que Janis era su hermana y aunque no les dijera que estaba en el pueblo para investigar la muerte de su hermana, algo sospecharían.
Sí, habían participado en una conspiración para ocultar la verdad sobre la muerte de Janis. Tampoco vacilarían en deshacerse de ella de forma expeditiva. Tenían que abandonar el coche, pero bajo ningún concepto pensaba salir andando del pueblo de anoche. Era posible que alguien la recogiera en la autopista, quizás incluso un camionero honrado, pero entre Moonlight Cove y la autopista tendría que caminar por terreno oscuro y semi-rural, donde seguro que alguno correría mayor peligro de encontrarse con otras bestias misteriosas como las del motel. Por supuesto, la habían perseguido en un lugar bastante público, y si bien iluminado y en consecuencia no tenían motivos reales para creer que estaba más segura en aquella lavandería que en mitad del bosque. Cuando la membrana de la civilización se quiebra y se abre paso el terror primitivo, uno no se encuentra a salvo en ninguna parte, ni siquiera en las escaleras de una iglesia, como ya había aprendido en Irlanda del Norte y en otros lugares. Con todo, se aferraría a la luz y evitaría la oscuridad. Había traspasado una pared invisible entre la realidad que había conocido y un mundo nuevo y más hostil. Mientras permaneciera en aquella dimensión desconocida, parecía más inteligente pensar que las sombras ofrecían aún menos seguridad que los lugares iluminados. Y eso la dejaba sin plan de acción. No podía hacer nada, más que esperar en la lavandería a que saliera el sol. Con luz diurna se arriesgaría a caminar hasta la autopista. Las puertas redondas de la centrifugadora le devolvían su imagen. Una mariposa nocturna revoloteaba entre los paneles de plásticos suspendidos sobre los leones.